de poder compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios. Y es un privilegio tan grande, hermanos, poder compartir de la palabra de nuestro Dios, los consejos prácticos que encontramos en su palabra. Y le doy gracias a cada uno de ustedes, ¿verdad?, por estar aquí presentes con nosotros. Probablemente usted se preguntará qué son esas copias que puse ahí. Bueno, esas son las copias del manuscrito de la lección de ahorita. Y los hermanos que se sientan al frente, pues van a ser los primeros en agarrar, ¿verdad?, una copia de ese manuscrito. Y los que les gusta sentarse hasta el mero atrás, ¿verdad?, pues probablemente no van a poder agarrar una copia. Así que la próxima vez, ¿verdad?, que me toque predicar, siéntense al frente y no en la parte de atrás. En la parte de atrás a veces hay enfermedades que impiden que uno pueda escuchar muy bien la palabra, afecta el oído. Y algunos de ustedes, los que están atrás, ¿verdad?, probablemente saben a qué me estoy refiriendo. Damos gracias a Dios nuevamente por este seminario tan grande, en el cual varios oradores tienen el privilegio de poder venir y compartir, ¿verdad?, lo que han estudiado con cada uno de los que están aquí presentes. Y nuevamente es nuestra oración de que este seminario pueda seguir por muchos años. Necesitamos, hermanos, más seminarios y conferencias sanas en la fe. Por eso, ¿verdad?, les invitamos junio 6 y 7 allá en Dallas con las conferencias que vamos a tener, ¿verdad?, regresando a la Biblia. Así que les animamos, ¿verdad?, que hagan planes y los hermanos luego les van a estar dando más información al respecto. También quisiera rápidamente tomar la oportunidad para anunciarles y avisarles que en la parte del comedor está un mostrador de la escuela, literatura en español y discos de CD y DVDs en español gratis. Todo eso es gratis, hermano, no estamos cobrando absolutamente nada por ello. Así que le animamos, ¿verdad?, que tomen una copia o dos para que puedan regalárselas a otros y así la palabra de Dios pueda ser esparcida por muchos lugares. Una hermana me contaba ayer que envió un DVD a México y en una iglesia pentecostés pusieron ese DVD en una pantalla grande y que todos estaban bien callados escuchando la palabra de Dios. Así que probablemente en persona no podamos entrar a esos lugares, ¿verdad?, pero ya un DVD pues logró entrar a ese lugar, a esa congregación y están escuchando sana doctrina y esperamos que siga funcionando. Y muchas personas también se han bautizado por ellos, por la información que está ahí. Así que ese medio, hermanos, para compartir el Evangelio funciona. Y les animo en el nombre del Señor, ¿verdad?, que lo puedan esparcir por otras partes. Y también les animo a que visiten mi página del internet. También hay información en el comedor, donde hay mucha información, hermanos, en español, que ustedes pueden usar para su crecimiento espiritual. Hay comentarios del Nuevo Testamento que su servidor ha desarrollado, notas de estudio, lecciones en PowerPoint, lecciones en audio, lecciones en DVD, en fin, todo eso está ahí para su crecimiento espiritual. Hermanos, hoy en día, en el 2008, no hay excusa para ser ignorantes en la palabra de Dios. Dios ha hecho disponible mucha información que nosotros podemos usar para crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Pedro 3:18 nos manda a hacer eso. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Bueno, dos cosas. Número uno, voy a acabar la última parte de la lección de ayer, porque nomás me dieron 30 minutos. Para poder, ¿verdad?, terminarlo, pues se tienen que dar palabras de introducción, ¿verdad?, para comenzar un seminario. Así que me faltaron 20 minutos más para acabarlo. Así que lo vamos a terminar, ¿verdad?, en esta ocasión. Y ya después, las otras 2 horas que me faltan, pues las voy a terminar, ¿verdad?, para la lección de ahorita. Otra vez el hermano Rentería está diciéndola, ajá. El apóstol Pablo escribiendo a los santos en Éfeso. Es interesante como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. No dice a los pecadores en Cristo Jesús que están en Éfeso, ¿verdad? Hermanos, en esa epístola del apóstol Pablo a los cristianos en Éfeso, provee muchas lecciones prácticas para el cristianismo de hoy en día.
en 6 capítulos con 155 versículos, los cuales en 6 semanas se pueden memorizar, nomás agarrando 4 versículos por día. Luego, ¿verdad? Termina toda la carta, ¿verdad? Bien memorizada, y le va a ayudar mucho para su crecimiento espiritual. En esos 155 versículos, Pablo provee muchas lecciones prácticas para nuestro diario vivir. En los capítulos 1 al 3 se ha descrito como la sección doctrinal, y los capítulos 4 al 6 como la sección práctica. Y en el capítulo 6, que es nuestro texto, ¿verdad?, principal para este seminario, el apóstol Pablo provee información acerca de la armadura del cristiano. En el capítulo 6, versículos 10 al 12, el apóstol Pablo menciona el enemigo del cristiano. En los versículos 13 al 17 muestra las armas del cristiano. Y luego en los versículos 18 al 24, la energía del cristiano, o las fuerzas del cristiano. En el capítulo 6 y verso 16 encontramos la frase, el escudo de la fe. Y ese es prácticamente, ¿verdad?, nuestro tema para este día. Dice el capítulo 6, verso 16, en todo tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Me dijeron que la frase, los dardos encendidos del maligno, estaba fuera de mi alcance. Tenía que dejarlo a un lado, esa parte del texto, porque se le había asignado a alguien más. Así que me dijeron, nomás concéntrese en el escudo de la fe, para que no le quite material, ¿verdad?, al hermano Alfonso, ¿verdad?, o alguien más de los que predican a veces aquí. Se empalman a veces las lecciones, ¿verdad? Pero bueno, nuevamente, acuérdense lo que dice el apóstol Pablo. No me cansaré de decir las mismas cosas. Y la repetición funciona, hermanos, para poder aprender la palabra de nuestro Dios. Pero el escudo de la fe es mencionado en el verso 16, y este es el que vamos a analizar en esta ocasión, en los próximos minutos que tenemos. Y espero en Dios, es mi oración, hermanos, en Dios, de que ninguno de ustedes esté citando y practicando Salmo 3:5, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Así que si yo veo que alguien se está durmiendo, puedo conseguir por aquí un borrador, ¿verdad?, o algo para aventarse, ¿verdad? Y siempre le echamos la culpa a Satanás, pero no, es que se sienta aquí y con los pies comienza a bajarnos los ojos, a cerrarnos los ojos. El escudo de la fe. Para poder entender, hermanos, esto del escudo de la fe, necesitamos entender que el apóstol Pablo usa la comparación de un escudo para decir que la fe es como un escudo para nosotros los cristianos. Y quiero primeramente, como manera de introducción, establecer o dar algunas definiciones acerca de lo que es fe. Es importante, hermanos, que usted y yo entendamos lo que es fe para que podamos usar el escudo de la fe de una manera apropiada, de una manera adecuada, como Dios lo desea. Así que el estudiante diligente de la Biblia se puede dar cuenta que al estudiar el concepto de la fe, por lo menos se usa en dos maneras el concepto de la fe. Número uno, para referirse a nuestra fe, a nuestra confianza, a nuestra convicción en Dios. A nuestra convicción, a nuestra fe, confianza en Jesús. Thayers, una autoridad en griego, define la palabra fe como confianza en Jesús como el Mesías, acompañada de obediencia. Y eso está en perfecta armonía con lo que dice Santiago. La fe sin obras es muerta. Obras de obediencia, no obras de la ley de Moisés. Se usa entonces en ese sentido, en nuestra confianza para con nuestro Dios, en nuestra creencia de ellos, de que Dios existe, de que Jesús es el Hijo de Dios. Y déjeme decirle, nuestra fe en Jesús es esencial para poder vencer al enemigo. ¿Se acuerdan las palabras de Cristo Jesús en Juan 8:24? En Juan 8:24 Jesús dice, de cierto os digo, que si no creéis en mí, en vuestros pecados moriréis.
Entonces, la fe en Jesús, nuestra confianza, nuestra convicción en Jesús, en Dios, es esencial, hermanos, no solamente para vencer en la batalla, sino también para poder ser salvos en el día final. Pero también la palabra fe se usa en la Biblia, y el estudiante diligente de la Biblia puede darse cuenta de esto, de que la fe también se usa para referirse al cuerpo de doctrina, a la enseñanza, a la doctrina del Señor. Y les voy a pedir que me acompañen a Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Vamos a leer desde el versículo 4 en adelante. Nuevamente la fe se usa para referirse al cuerpo de creencia, a la doctrina del Señor. Y acuérdense que hay una sola fe, de acuerdo a la enseñanza del apóstol Pablo en Efesios 4 y verso 4. Dice el apóstol Pablo, ellos pues, o Lucas registrando, ellos pues enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí se embarcaron para Chipre. Llegados a Salamina, proclamaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, y tenían también a Juan de ayudante. Después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos, encontraron a cierto mago, un falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre inteligente. Este hizo venir a Bernabé y a Saulo y deseaba oír la palabra de Dios, pero Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, se les oponía, tratando de desviar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo, tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora, he aquí la mano del Señor está sobre ti, te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Al instante niebla y oscuridad cayeron sobre él e iba buscando quien lo guiara de la mano. Luego el 12, entonces el procónsul, cuando vio lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Verso 8, la fe. Verso 10, toda justicia. Verso 10, los caminos rectos del Señor. Verso 12, la doctrina del Señor. Hermanos y amigos, estas frases no están hablando de diferentes cosas. Se está refiriendo a lo mismo, a ese cuerpo de doctrina, a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, a la doctrina de los apóstoles predicaban. Por consiguiente, esos son los dos conceptos en los cuales se usa la palabra fe, para nuestra confianza en Dios, nuestra fe en Dios, pero también se refiere a esa doctrina del Señor. Y es importante que conozcamos estos conceptos. En Judas, verso 3, se habla acerca de esa fe por la cual debemos de contender ardientemente. No dice comprometiendo, sino más bien ardientemente debemos de contender por esa fe que ha sido dada una vez para siempre a los santos, esa completa revelación que hoy tenemos en las Sagradas Escrituras. Y podemos ver, ¿verdad?, que a esto se refiere el concepto de fe. Habiendo establecido esto, ahora observemos algunos de los escudos que hoy en día están en existencia. Hay, por ejemplo, de acuerdo a Lucas 8:13, en la parábola del sembrador, leemos acerca de aquella semilla que cayó sobre la roca. Y dice la palabra de Dios que ahí son los que creen por un poco de tiempo. Note, creen por un poco de tiempo. Ese es el escudo temporal, el cual Dios no quiere que nosotros usemos. Un escudo que nomás le protege por poco tiempo y después desaparece. Vamos a pensar ir a una batalla, ir ahorita ya a Afganistán, y luego se lleva, ¿verdad?, un escudo. O aquellos soldados romanos o griegos que luchaban, de repente llevan su escudo bien grande y vienen las flechas hacia ellos y de repente el escudo desaparece. ¿Qué pasaría si eso sucediera? Pues las flechas, ¿verdad?, van a encontrar su lugar en el cuerpo de esa persona y va a fallecer. ¿Cuánto nosotros queremos usar un escudo temporal, que nomás es por poco tiempo la protección? Yo creo que nadie, ¿verdad? Nadie quiere ir a una batalla con un escudo temporal. Nadie quiere ir a una batalla con el siguiente escudo.
Dice Mateo capítulo 8, verso 26, Mateo 14, 31 y Mateo 16 y verso 8. Jesús habla en esos tres pasajes y dice a los discípulos, hombres de poca fe. Ese es el escudo pequeño. Nuevamente, hombres de poca fe. Ese es un escudo pequeño que nuevamente no puede protegernos contra los ataques del enemigo. Póngase a pensar otra vez, si un soldado romano va a la batalla y va con un escudo que es del tamaño de un plato, y luego vienen todas las flechas, vienen como 150, 500 flechas hacia él, y él está nomás con un escudo del tamaño de un plato. Hermanos, va a fallecer esa persona. ¿No creen ustedes que es lo mismo con nosotros? Si tenemos poca fe. El apóstol Pedro comenzó a caminar sobre el agua y de repente comenzó a hundirse. Jesús le dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Cuánta gente, cuántos cristianos no han dejado los caminos del Señor, como se ha hablado muchas veces, por lo mismo? Poca fe. La oración de ellos debe ser la que dice Lucas 17:5. Señor, aumentanos la fe. Para que tengamos un escudo como el que vamos a ver, ¿verdad? A continuación después de nuestro tercer escudo negativo. El tercer escudo es un escudo inservible, un escudo muerto. ¿Se acuerda de Santiago, capítulo 2, versos 14, 17, 24 y 26? En cada uno de esos versículos, Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Un escudo muerto, inservible, no puede salvarnos, no puede cubrirnos, no puede protegernos contra las acechanzas del enemigo, contra los dardos del enemigo. Un escudo inservible. ¿Cuántos cristianos hoy en día dicen que tienen fe pero no tienen obras de obediencia? Y vienen a ser, como dice Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Pues bien haces. Pero también los demonios creen y tiemblan. Y venimos a tener la fe de los demonios en vez de una fe que Dios quiere, una fe activa, una fe que obedece. Y déjeme decirle esto, hermanos. Estamos en una batalla espiritual, como vamos a ver más a continuación, y lo han estado viendo varias veces en estas lecciones. Estamos en una batalla espiritual y si nuestro escudo es un escudo inservible, hermanos, vamos a perecer rápidamente. Y vamos a venir, ¿verdad?, a ser uno menos en el ejército de Cristo. Entonces esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuál es entonces el escudo que Dios quiere que yo use? ¿Cuál es el escudo que Dios quiere que yo tenga en mente? Bueno, Dios quiere que yo use un escudo grande. Dios quiere que nosotros usemos un escudo grande. En Mateo capítulo 8 y verso 10, ¿se acuerdan aquel centurión que vino a Jesús para pedirle un favor de que sanara a su siervo? Jesús iba a ir allá y luego el centurión le dice, no vayas. Solamente di la palabra y yo sé que esto va a suceder así como tú lo vas a decir. Y se queda Jesús viendo a este hombre y ¿qué es lo que dice? No, yo tengo que ir contigo. No dice así. Dice Jesús, jamás he visto una fe tan grande como esta. ¿No creen ustedes que ese escudo puede salvarnos? ¿Protegernos? Un escudo en el cual ponemos toda nuestra confianza en nuestro Dios y en que Él no nos va a desamparar. Hermanos, ese es el escudo que Dios quiere que usemos. ¿Qué está diciendo Dios en este momento en cuanto al escudo que estamos usando? Está diciendo Dios, ahorita nunca he visto una fe tan grande como la de Paco Rada. Nunca he visto una fe tan grande como la de Alfonso Rodríguez. ¿Está diciendo eso Dios o está diciendo, pobre hijo, cuando vengan los ataques no va a poder sobrevivir? ¿Qué escudo estamos usando? Dios quiere que usemos un escudo grande. Y es interesante, hermanos, que cuando estudiamos la palabra que usa Pablo en Efesios capítulo 6 y verso 16, Pablo dice ahí en todo tomando el escudo de la fe. La palabra griega de escudo viene del griego turión o tureos, como algunos, dependiendo de la forma.
Turión. Esta palabra, de acuerdo a W.E. Vine, un diccionario de palabras expositivas del Nuevo Testamento, palabras griegas, esta autoridad en el griego dice que esta palabra anteriormente significaba una roca que tapaba una cueva. Y luego vino a representar o a significar el escudo grande y oblongo que usaban los romanos. Pablo no está hablando, hermanos, de un escudo del tamaño de un plato. Pablo está hablando de tomar un escudo que nos va a proteger todo el cuerpo espiritual. Esa es la clase de escudo que usted y yo necesitamos tener. Se cuenta la historia de una madre espartana. Su hijo iba a la batalla y su madre le dice a su hijo antes de irse a la batalla: hijo, note, procura venir con el escudo o en el escudo. Procura venir con el escudo o encima del escudo. ¿Qué indica esto? Que el escudo era tan grande que podía ser usado como una camilla para poder traer a un soldado muerto, a un soldado herido. Este es el escudo que Pablo quiere que usemos. Un escudo grande que va a protegernos completamente contra los dardos de fuego del maligno. La pregunta es, ¿estamos usando ese escudo? Estamos usando ese escudo grande que nos va a proteger a cada uno de nosotros. Y espero en Dios que sí, hermanos. Porque de otra manera, la batalla la vamos a perder. ¿Qué implica la frase del escudo de la fe? Dos cosas. La frase del escudo de la fe implica la presencia de una batalla. Y yo creo que hasta sueñan con la palabra batalla, ¿verdad? Y lucha, esos últimos 2 días que hemos estado hablando acerca de ello. Probablemente algunos de ustedes hasta soñaron que eran soldados romanos, ¿verdad? En la batalla. Pero hermanos, la frase del escudo de la fe denota la presencia de una batalla. ¿Para qué queremos armas? ¿Para qué queremos protección si no hay una batalla? Si no hay peligro, si no hay una lucha espiritual. Pero hermanos, porque hay una lucha espiritual, porque existe una batalla espiritual. Por eso Pablo nos está diciendo que usemos este escudo grande que va a protegernos a nosotros. Nos encontramos en una lucha espiritual. Cuando usted obedeció el Evangelio de Cristo, usted vino a enlistarse en el ejército del Señor. Alguien probablemente dijo, pues nadie me dijo que iba a hacer eso, ¿verdad? Entonces vamos a tener que volver a bautizar a mucha gente, ¿verdad? Pero hermanos, cuando nosotros obedecemos el Evangelio de corazón, venimos a formar parte del ejército del Señor. Y el Nuevo Testamento en muchas partes enseña que somos soldados. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. 2 de Timoteo capítulo 2 y versículo 3. 1 de Timoteo 1:18, pelea la buena batalla de la fe. Otra verdad, indicación de una batalla, de un soldado. Filipenses capítulo 2 y verso 25, Epafrodito era un compañero de milicia. ¿Qué significa milicia? Un ejército. Arquipo, Filemón verso 2 también, un compañero de milicia. Efesios capítulo 6, 10 al 18, la armadura del cristiano necesita una armadura. ¿Por qué? Porque es un soldado de Cristo. El apóstol Pablo en 2 Timoteo 4, 7 al 8 dice, he peleado la buena batalla. Solamente los soldados pelean una buena batalla. Nosotros somos soldados en el ejército de Cristo. Y por eso necesitamos tomar, ¿verdad?, la armadura del Señor. Pero también es la frase, número 2, la frase el escudo de la fe implica protección para nosotros. El escudo de la fe es una protección para nosotros los cristianos, para poder permanecer firmes. Dice el verso 11, revestíos o vestíos, estoy usando la Biblia de las Américas, revestíos con toda la armadura de Dios. Note, para que podáis estar firmes contra las insidias o acechanzas del diablo. Verso 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, note,
estar firmes. El escudo de la fe y las demás armas que están ahí tienen el propósito de protegernos a nosotros, hermanos. Por eso tenemos que tomar toda la armadura de Dios y no solamente parte de la armadura de Dios. Necesitamos tener eso en mente. Ahora, quisiera hablar rápidamente acerca de 3 áreas que Satanás ataca y en las cuales usted y yo tenemos que usar el escudo de la fe. 3 áreas en las cuales Satanás ataca y en las cuales tenemos que usar el escudo de la fe. Hermanos, hemos visto varias áreas en las cuales Satanás ataca y me acuerdo que mencionaba varias de ellas el día de ayer en la lección de las 9 de la mañana. Pero ahora quiero tocar otras 3 áreas. Hermanos, Satanás ataca la existencia de Dios. Y nosotros como cristianos tenemos que usar el escudo de la fe. Tenemos que usar la fe, una fe firme y fuerte en el Señor para no caer contra este ataque. Hermanos, Satanás está usando muchos agentes hoy en día, profesores estudiados de universidades cristianas, entre comillas, que están atacando la existencia de Dios. ¿Cuánta gente hoy en día no está atacando la existencia de Dios? Pero alguien puede decir por ahí, hermano, ese no es un problema para nosotros. Nosotros creemos en Dios. Creemos en Dios. Eso nunca me puede pasar a mí. Bueno, a tales lo único que les puedo decir es 1 Corintios 10:12. Y usted ya sabe lo que dice ahí. Y si no sabe, más vale que se lo memorice. 1 Corintios 10:12 dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. Hermanos, fui un estudiante en una escuela de predicación, 2 años, estudiar acerca de Dios y su palabra. Y años después, llegó a ser un ateo. Alguien puede decir, ¿cómo puede ser posible eso? Bueno, fue posible. Llegó a ser un ateo. Después de defender la existencia de Dios, ahora niega la existencia de Dios. Si eso le pasó a un predicador, hermanos, que estudiaba la Biblia todos los días, ¿qué no le puede pasar a los miembros que no estudian su Biblia? Hermanos, necesitamos tomar el escudo de la fe y aprender acerca de la existencia de Dios. El cristiano necesita estar bien familiarizado con los argumentos teleológicos, los argumentos cosmológicos, el argumento moral y todos los argumentos y la evidencia externa e interna que comprueba la existencia de un creador, de un Dios que creó los cielos y la tierra. Salmo 19:1, Salmo 33:6 y Génesis 1:1. Cada uno de nosotros, hermanos, necesitamos estar preparados para defender la doctrina de la existencia de Dios. Nuestros hijos necesitan estar preparados para defender la doctrina de la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque los estamos mandando a escuelas públicas, a universidades públicas, donde van a tener maestros ateos, donde van a tener maestros que se suscriben al humanismo y muchas de las filosofías humanas que están en conflicto con la voluntad de Dios. Y si no los preparamos a ellos, hermanos, van a ir allá y van a ser devorados. Y su fe va a caer. Necesitamos preocuparnos en ese. Satanás ataca la existencia de Dios. Si Satanás logra la victoria sobre nosotros en nuestra fe para con la existencia de Dios, créanmelo, muchos vamos a caer. Porque si no creemos en Dios, hermanos, ya hemos perdido todo. ¿Cuántos de los que están aquí creen en Dios? Más un 50%. Los demás son ateos, ¿verdad? Acuérdense, el necio dice en su corazón, no hay Dios. Salmo 14:1 y 53:1. Ahora, ¿cuándo fue la última vez que hablaron con él? Levanten la mano. Y él le respondió para atrás. ¿Cuándo fue la última vez que lo vieron? Yo no lo he visto. Él no me ha hablado para atrás y me dice, ya te escuché, Willy. No lo he visto en mi recámara. Entonces, ¿cómo sabemos que existe si no lo hemos visto? Si Él no nos ha hablado. ¿Cómo sabemos? Y dice un hermano, pues ahí está la Biblia, Génesis 1:1. Bueno, yo soy ateo, no creo en la Biblia. ¿Cómo me compruebas que Dios existe? No me había puesto a pensar en eso.
¿Cómo comprobamos que Dios existe, hermanos? Si no estamos preparados para probar la existencia de Dios, créanmelo, Satanás va a ganar la victoria. Y nuestra fe va a caer, hermanos. Pero número 2, Satanás ataca la deidad de Cristo. Satanás ataca la deidad de Cristo. Ese es otro de los temas, hermanos, que usted y yo como cristianos necesitamos conocer y conocer muy bien. Probar la deidad de Cristo, la existencia real de Cristo. Tenemos que probar, hermanos, esto. Y si no lo probamos, si no sabemos cómo probar la deidad de Cristo, créamelo, cuando hablemos con aquellos que niegan la deidad de Cristo, los testigos de Jehová, quién sabe cómo le vamos a hacer, ¿verdad? Otra vez, como dijo por alguien por ahí, ¿verdad? Le vamos a hablar al predicador para que él venga, ¿verdad?, a hablar con ellos. Pero ahora note, alguien puede decir, pero hermano, eso, a mí eso no me puede pasar. Yo creo en la deidad de Cristo. Hermanos, se nos ha informado de un cristiano que ahora es testigo de Jehová. Miembro de la iglesia de Cristo que antes defendía la deidad de Cristo, ahora niega la deidad de Cristo. Niega, ahora dice, argumenta de que 144,000 van a estar en el cielo. Y muchas de las doctrinas de los testigos de Jehová. Ahora, ¿no nos puede pasar a nosotros? El que piensa estar firme, mire que no caiga. Un cristiano, miembro de la iglesia de Cristo, ahora testigo de Jehová, eso nos puede pasar a nosotros, hermanos. Satanás está luchando y está atacando la deidad de Cristo. Y la deidad de Cristo hasta se ataca, hermanos, en las universidades cristianas, entre comillas nuevamente. Tenemos que estar preparados. Pero número 3, Satanás ataca la Biblia, las Escrituras, la inspiración de la Biblia. Y otra vez usted puede decir, yo creo en la Biblia, yo creo en la inspiración de la Biblia. Eso no me puede pasar a mí. Bueno, otra vez, 1 Corintios 10:12, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Platicaba con un hermano y me decía este hermano que conoce a un predicador, y creo que es del área de aquí de Houston, que decía, ¿cómo podemos saber si la Biblia es de Dios? ¿Cómo podemos estar seguros si la Biblia es de Dios? Cuestionando la autoridad de las Escrituras, la inspiración de la Biblia, hermanos. Muchos ataques, Satanás está usando muchos agentes del cambio para atacar la Biblia, para atacar la autoridad de las Escrituras, hermanos. Y nosotros como cristianos, no solamente el predicador, no solamente los ancianos, nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, necesitamos estar preparados para poder defender la inspiración de la Biblia, para poder defender la autoridad de las Escrituras. Y la Biblia dice que todo lo que hagamos sea de hecho de palabra, tenemos que hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Es decir, por la autoridad de Cristo, por el permiso que Cristo nos da. Pero Satanás está usando muchas personas. Él lo hizo en el principio. Dios le dice a Adán y Eva, no coman de ese fruto porque el día que de él coman ciertamente morirán. Ciertamente morirán. Viene Satanás y ¿qué hace? Nomás 2 letras. Ciertamente no moriréis. Pervirtiendo la palabra de Dios. Y cuántos agentes que trabajan para Satanás hoy en día no están pervirtiendo la palabra de nuestro Dios. Tenemos como ejemplo allá, lamentablemente, nuestros vecinos ahí en Bedford, Texas, Richland Hills, Church of Christ y también Iglesia de Cristo, porque tienen un predicador hispano ahí. Y aquí está ahí en esa congregación de 6,200 miembros, hermanos. Iglesia, que me gustaría que le quitaran mejor el título de ahí de la Iglesia de Cristo y le pusieran otra. Y me acuerdo que el director de la escuela dice, nomás estamos esperando de que decidan quitarle el nombre, y el día que le quiten el nombre Richland Hills Church of Christ, ese día vamos a cerrar la escuela. Y vamos a ir allá para ayudarles a quitar ese letrero de ahí y que le pongan otra cosa menos Iglesia de Cristo. Y luego regresamos a las clases otra vez, ¿verdad? Hermanos, Rick Ashley, el predicador, el senior pastor o minister, como le llaman ahí en Richland Hills, presentó 4 sermones
en los cuales trató de convencer a la iglesia de que los instrumentos musicales son autorizados bajo el Nuevo Testamento. Y él comienza a pervertir la palabra de nuestro Dios, diciendo que Dios autorizó los instrumentos musicales bajo el Antiguo Testamento. Segundo de Crónicas 29-25. Entonces, por consiguiente, si Dios se agradó de ellos, si Dios los aprobó en el Antiguo Testamento, entonces Dios los aprueba en el Nuevo Testamento. Y convenció a los ancianos. Y de repente se dice que como 20 ancianos resignaron, pero no fue por eso, nomás fue coincidencia en ese día. Hermanos, Dios aprobó apedrear a los hijos rebeldes en el Antiguo Testamento. ¿Significa que lo podemos hacer en el Nuevo Testamento? Dios aprobó sacrificios de animales en el Antiguo Testamento. ¿Significa que los aprueba en el Nuevo Testamento? Hermanos, estamos a razonar correctamente en cuanto a lo que la Biblia enseña, usar la lógica en cuanto a esto. Pero no solamente en el área de los instrumentos musicales, Satanás está atacando la palabra de Dios usando a personas para que tuerzan la palabra. Pero también, hermanos, en muchas otras doctrinas. ¿Cuánta falsa doctrina no está siendo enseñada hoy en día en cuanto al matrimonio, divorcio y segundas nupcias? Hermanos, esta doctrina, hermanos, es importante, imperativo que el cristiano llegue al conocimiento y a reconocer que esta doctrina va a llevar a mucha gente al infierno si no enseñamos correctamente lo que Dios enseña en su palabra. Muchos tenemos hoy en día que están casando personas que no están elegibles para casarse. Muchos hoy en día están argumentando de que la unión libre es bien delante de Dios. Muchos están argumentando de que no importa cuántas veces te has divorciado por las razones que hayan sido, como quiera Dios te perdona. Pues estás bien delante de Dios. ¿Cuántos predicadores hoy en día no están diciendo el tema del matrimonio, divorcio y segundas nupcias? Ni lo toco desde el púlpito. Porque eso es traer problemas. ¿Cuántos hermanos hoy en día, predicadores, no están enseñando que las leyes de Dios en cuanto al matrimonio no se aplican a los no cristianos? Cuando la Biblia enseña que sí se aplica todas las leyes de Dios, comenzando desde Génesis capítulo 2, donde se aplicaba a todos en general. Hermanos, estas doctrinas, cuando son torcidas, van a llevar a muchos al castigo eterno. Satanás está usando muchos agentes del cambio, hermanos, para torcer las Escrituras, para torcer esta enseñanza, para torcer la Santa Cena del Señor y el día, para torcer muchas doctrinas que hoy en día se están esparciendo por falsos maestros. Satanás está luchando, hermanos, para hacernos caer. Y usted y yo tenemos que estar muy bien preparados para no aceptar los argumentos vacíos y inválidos que hoy en día se están presentando para justificar las falsas doctrinas. Hermanos, Satanás está atacando y muy duro. Y duele el corazón, hermanos, escuchar de iglesias que se dividen. Porque 50 aquí están apoyando la sana doctrina, pero los otros 50 dicen, no, es tiempo para los cambios. Dramas, instrumentos, cena del Señor el sábado, participación de las mujeres para servir la Santa Cena, para orar, para predicar, en fin, dedicación de bebés, todos estos cambios, estamos listos para ellos. Hermanos, a una congregación hace poco, 3 ancianos resignaron de los 6 que estaban ahí, porque 3 querían apegarse a la doctrina y los otros 3, que son nuevos ancianos que acaban de entrar, son los que están a favor del cambio, a favor de los conciertos de los jóvenes ahí, donde vienen jóvenes a cantar los coros especiales, que vienen a cantar con sus grandes bocinas, haciendo ¿verdad? Imitación de instrumentos musicales, y dicen los ancianos, es que no es adoración, nomás es entretenimiento. E invitan ministros de entretenimiento, como les llamo yo, porque no son ministros de jóvenes. Y estos jóvenes comienzan a predicar y le dicen como a más de 300 jóvenes,
Y dice en inglés, the question is not how to worship, but who to worship. Y decía él en inglés traducido, la pregunta no es cómo adorar, sino a quién adorar. Note, cómo adorar, sino a quién adorar. ¿Qué significa eso? Que podemos adorar a Dios como nosotros queramos. Todo y cuando lo adoremos a Él, ¿verdad? Hermanos, Satanás está entrando en las iglesias de Cristo hoy en día. Y si usted y yo no hacemos algo al respecto, hermanos, vamos a estar en tiempos difíciles. Como mencionaba hace poquito, predicadores que no quieren predicar directamente y dicen no. Es más, tuvimos unas conferencias hace unos años y hay tantas iglesias alrededor, hermanos, ni una de ellas fue. Y luego nos enteramos de que dijeron de que no fueron porque Brown Trail enseña muy directo, muy fuerte. Hermanos, ¿se acuerdan allá en Hechos capítulo 5, 1 al 11? Cuando Ananías y Zafira, ¿qué pasó con ellos? Ahora, ¿qué creen ustedes que pasó con los visitantes de esa iglesia? ¿Regresaron? Y si no regresaron, hermanos, ¿es Dios de culpar? Ahora, si se pierden esas almas porque no quisieron estar en un lugar donde hay disciplina, ¿es Dios de culpar? ¿Por qué no? Entonces, aquellos predicadores que dicen hay que tener sabiduría y tacto y no hay que predicar fuerte, no hay que predicar en contra del baile, no hay que predicar en contra del cigarro, no hay que predicar en contra de la lotería, no hay que predicar en contra de la fornicación, adulterio, porque se nos van a ir. Y luego la hija del anciano está en esa situación y no queremos meternos en problemas. Hermanos, por eso la iglesia del Señor está como está. Porque las predicaciones que hace años en los tiempos de los apóstoles se escuchaban, y allá por los 20, 30 y 40, donde la iglesia estaba creciendo a grandes pasos, donde se predicaba del infierno, hermanos, esos temas ya no se escuchan hoy en día en las iglesias del Señor. Haga una encuesta de cuándo fue la última vez que se escuchó un tema del infierno en las iglesias de Cristo. Creo que ni creemos ya en el infierno, ¿verdad? Hermanos, Satanás está trabajando muy fuerte. Tenemos un enemigo muy grande. Y Pedro lo describe como nuestro adversario, un león rugiente. ¿Ha escuchado usted a un león rugir? Estaba en el zoológico de Lufkin y me tocó también estar en el de Fort Worth. Y estaba como a 2-3 cuadras de distancia cuando el león estaba rugiendo. Y hermanos, lo podía escuchar como que se lo tuviera aquí a la par. Y luego el director de la escuela, hermano Bob Stapleton, hizo obra misionera por muchos años al este de África, en Tanzania, donde hay puro monte. Y dice que el rugido de un león, ese potente rugido, se puede escuchar a 3, 4, 5 millas de distancia. Y Pedro dice, un león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar. Y créame, lo está buscando a usted, me está buscando a mí, está buscando a todos para destruirnos, para hacer que caigamos y que lo acompañemos a ese lugar que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles, al castigo eterno. Pero nosotros podemos vencer al enemigo. Podemos vencer a Satanás porque Dios nos ha capacitado con todo lo necesario para poder vencer a este enemigo. Lo que tenemos que hacer es cuidar el escudo de la fe. Cuidar ese escudo, ¿cómo? Entregándonos al estudio de la Biblia para que nuestra fe pueda ser fortalecida y tengamos una plena convicción. Podamos decir como el apóstol Pablo, 2 Timoteo 1:12, yo sé en quién he creído. Y que no nos movamos de la sana doctrina, de nuestra fe en nuestro Dios. Cuando nos entregamos al estudio de la palabra de Dios, nos alimentamos adecuadamente en las Escrituras y crecemos, hermanos, porque las Escrituras son nuestro alimento espiritual. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis
para salvación. 1 de Pedro 2:2. Entréguese al estudio de la palabra de Dios. Entréguese a la oración. Lucas 17:5. Nuestra oración debe ser: Dios, Padre, auméntame la fe, para que pueda ser yo un verdadero soldado en el ejército de mi capitán Cristo. Para que sea un soldado digno, para que pueda luchar una buena batalla, para que pueda permanecer firme, para que no venga a ser un soldado inservible. Entréguese a la oración. Oremos constantemente, porque la oración tiene poder. Por eso Pablo en muchas ocasiones dijo: orad sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:17. Pero qué triste es, ¿verdad?, cuando le dice a los hermanos: ¿qué dice 1 Tesalonicenses 5:17? Nomás los niños se lo saben. Y los adultos no se lo saben. Hermanos, orad sin cesar. Constantes en la oración. Colosenses 4:2. Dedicados a la oración. Romanos 12:12. Debemos de orar y no desmayar. Lucas 18. Hermanos, entreguémonos a la oración. Esta es la manera de cómo podemos cuidar del escudo de la fe, para que podamos cumplir con lo que dice el apóstol Pablo, para que podamos estar firmes y, habiendo acabado todo, seguir firmes, para que no perdamos la batalla. Muchos ya hemos perdido demasiados, hermanos, soldados en Cristo. Nuestro hermano Wayne Brewer hablaba en esta mañana con una lista muy grande que él pudiera hacer de cuántos cristianos se han apartado del camino. Y yo puedo también hacer otra lista más grande, y ustedes también otra más grande. Y hermanos, ya basta de perder soldados en el ejército de Cristo. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Necesitamos permanecer unidos, firmes en las enseñanzas de los apóstoles y tener una fe. Tenemos una fe, una misma fe. 2 de Pedro 1:1. Tenemos una común fe. Hermanos, luchemos juntos para permanecer firmes en esta batalla que nosotros tenemos hoy en día. Y los dejo con este pequeño poema. El escudo de la fe con valor hay que tomar, recordando que con él la victoria se obtendrá. Una lucha espiritual es la que tenemos, pero con el escudo de la fe, más que victoriosos seremos. Que el Señor les bendiga, hermanos.